tipo de hechos delictivos, sobre las consecuencias jurídicas para ellos, las medidas que son severas y que se apliquen. En definitiva, vamos a buscar en este programa, en cada emisión, apelar, digamos, a la vergüenza colectiva de presuntos protagonistas de estos actos que tanto daño hacen a la gente honesta, a la gente buena, a la gente que trabaja, a la gente que lucha por sí mismo, por su familia, por su país. Con ese propósito claro, regresa Hacemos Cuba. Bueno, doy la bienvenida a mis invitados. Alina Montesino Oli, vicefiscal general de la República. Bienvenida una vez más a nuestro programa. Buenas noches, Humberto. Gracias. Está con nosotros uno de los vicecontralores generales de la República. Quiero que se presente porque esta sí es su primera vez en Hacemos Cuba. Máster en Ciencia, Reynold Pérez Fonticova. Un placer que nos acompañe y estamos seguros que no será la última vez. Y alguien que en últimas emisiones, en algunas de las emisiones especiales del año pasado, reiteró su presencia, que fue bien agradecida, por cierto, el segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria. Un placer que nos acompañe, coronel. Buenas noches y muchas gracias, Humberto, por la invitación. Bueno, vamos entonces con esta idea. Voy a tomar asiento como ustedes. El editorial que hace apenas unas horas el periódico Granma reproducía, reafirmando que no habrá impunidad contra estas tendencias que están presentes en las sociedades, no exclusivas en Cuba. Hay un camino, digamos, una tendencia internacional de que aumenta el delito, tiene otras características, pero en definitiva estamos en Cuba y aquí no podemos y no debemos vivir situaciones que pueden ser normales en otras partes del mundo. Grosso modo, para iniciar, en cuanto a la opinión de la Policía Nacional Revolucionaria, la contención que puede haber en algunas de estas figuras delictivas, el posible aumento en algunas de ellas, ¿qué opinión tienen ustedes desde la Dirección General de la Policía, coronel? Bueno, Humberto, te reitero las gracias por la invitación y reitero las buenas noches a todos los televidentes. El enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales es y constituirá una prioridad para el trabajo del Ministerio del Interior, de conjunto con toda la sociedad, en función de lograr niveles aceptables de tranquilidad y orden interior. Durante esta etapa continuamos desarrollando un conjunto de acciones que han permitido una contención de un grupo de conductas complejas delictivas y te podemos garantizar que no hay impunidad a la acción delictiva por parte de los comisores. Fiscalía General de la República. En este contexto complejo, Humberto, la Fiscalía también se preparó para una mayor exigencia en el cumplimiento de la ley por todos los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos. Por otra parte, nos preparamos también para la recepción de todas las denuncias y la tramitación de las denuncias donde la población estaba manifestando infracciones de la ley en las entidades económicas. Incrementamos el control de la investigación penal y también aumentamos la severidad en la solicitud de medidas cautelares en los ilícitos penales, especialmente de la prisión provisional, y en la solicitud de penas de internamiento. En el caso de la Contraloría, ustedes con las acciones de control interno en la empresa estatal, sobre todo, uno lo ve, pero sé que también pueden llegar ahora a otros actores económicos que no sean estatales. La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su misión fundamental, tiene el propósito de ejercer el control superior sobre los fondos públicos y la gestión administrativa. Y en razón a ello realiza acciones de prevención y control, y la estrategia fundamental de nuestro trabajo es desde la administración fomentar sistemas de control interno que prevengan estas actitudes y delitos contra la economía. Vamos a hablar y quiero comenzar con usted, coronel, vamos a hablar de algunas matrices que veo en redes sociales y opiniones en sentido general de las personas. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con aquellos que tienen armas blancas en las calles? Bueno, Humberto, en los últimos tiempos hemos venido incrementando el trabajo de detención de aquellas personas que portan armas blancas, sobre todo en espacios públicos y en lugares determinados, en función
de ir enfrentando de manera más efectiva aquellas conductas violentas que se generan con el empleo de estos instrumentos, dígase el robo con violencia, hechos violentos, lesiones y otras características. Vicefiscal, ¿es ilegal tener un arma blanca en la calle, en un lugar público? Es ilegal. O sea, la aportación de un arma está prevista a partir de una licencia. Las personas que no tienen licencia no pueden portar armas de fuego. Arma y de las fuego. armas blancas es ilegal portarlas. Entonces, ustedes tienen todas las facultades, coronel, para detener a alguien en la calle, requisar, ver si tiene o no un arma blanca y sobre todo en lugares públicos, estoy pensando, y de aglomeración. Sí tenemos todas las facultades y esta acción no se ejecuta desmedidamente la revisión de personas para la detección de armas blancas en la vía pública. Esto se hace sobre la base de indicios o características de los individuos y los lugares por donde se desplaza. Es importante que si usted ve a un individuo sospechoso en horario de la madrugada deambulando por un determinado lugar, usted le hace las acciones pertinentes de caché y usted detecta esa arma blanca en función de neutralizar su posterior conducta delictiva. Cuando estas personas llegan a la fiscalía, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Inmediatamente que se radica la denuncia, los fiscales controlan las mismas. Puedo decirte que en este contexto de incremento del delito, como regla, son remitidos a los tribunales. Siempre hay excepciones, dependiendo de las condiciones personales de la persona que estemos hablando y también de las circunstancias en que esta arma fue ocupada. Pero hay severidad como regla general. Hay severidad. Personas que fueron sancionadas anteriormente, ¿en qué estado está esto? ¿Cómo ustedes están siguiendo a las personas que ya tuvieron sanción? Y en algún momento recuerdo, o existe también creo el mito, de que aquel que ha delinquido tiene amplias posibilidades de volver a hacerlo, aunque creo que no todos los casos tienen por qué ser así. Bueno, Humberto, nosotros seguimos trabajando como parte de nuestro accionar en el trabajo preventivo y profiláctico a nivel de la comunidad. Precisamente mantenemos un control riguroso sobre todas aquellas personas que por sus características personales han incidido en la conducta delictiva en pasos anteriores. Eso de conjunto con el trabajo comunitario a nivel de base que ejecuta el jefe de sector de conjunto con los grupos de prevención social integrados por todas las organizaciones políticas gubernamentales, de masas y sociales y con el pueblo en sentido general, logramos entonces el seguimiento de estas personas. Pero, ¿qué hacen concretamente con estas personas? Bueno, correcto. Nosotros evaluamos su desempeño en la sociedad, cómo se comporta, están vinculados socialmente al trabajo, sus niveles de vida. Los advertimos profilácticamente cuando vuelven a atender conductas desajustadas, cuando se reúnen entre ellos mismos para cometer otras acciones y esto. Realizamos un trabajo que es el denominado trabajo de control de la delincuencia y las reuniones de la delincuencia en función de advertirnos nuevamente sobre este particular. ¿Qué hace falta de la población en materia de colaboración para que ustedes puedan hacer esto con más eficiencia? Bueno, perfecto. Nosotros siempre hemos dicho en la oportunidad anterior que usted nos invitó al programa, volvimos a hablar sobre este tema y hoy lo reiteramos. Es importante la denuncia temprana y efectiva de la población en función de garantizar de manera inmediata la respuesta de los órganos de investigación, de los órganos policiales, en función de detectar esta actividad y neutralizarla de manera efectiva. ¿Existen hechos que se están dando con personas que están cumpliendo una sanción y están de pase? Sí, Digamos que como están en la calle, como sí, decimos. como no. Nosotros también, como parte del trabajo que estamos realizando el control del personal que goza de beneficio y de pase al hogar. Esta función de control lo hacemos indistintamente en cualquier momento con el objetivo de evaluar, de ver si ellos cumplen lo que tienen establecido. Pero es importante recalcar algo en este contexto y yo pienso que el principal control lo debe ejercer la propia familia que recibe a estos ciudadanos en su domicilio y que debe garantizar que precisamente para lograr una mejor reinserción social, ellos cumplan con lo que está establecido y de conjunto con toda la sociedad. Si logramos esto, nosotros estamos convencidos que usted extingue la sanción y no tiene ninguna dificultad cuando goza de estos beneficios que le da la ley de paz. Pareciera que vamos a cambiar de tema, pero si vengo con usted, vicecontralor, y le pregunto, de la misma manera que para la policía es importante que denunciemos, que brindemos la información oportuna, para ustedes que van a realizar un ejercicio de control a una empresa, a una entidad determinada, ¿cuán importante es que exista también una denuncia oportuna y que ustedes tengan información previa de lo que está ocurriendo en el lugar a donde van a ir a controlar? La ejecución de acciones de control tiene previamente una información que se analiza, se estudia y en función de ello pues se decide el tipo de acción de control que vamos a realizar. La atención a la población, las quejas y peticiones de la población es una función importante que tiene la Contraloría y que recibimos todas las quejas y peticiones de la población de forma presencial en cada una de las Contralorías provinciales y de las secciones de la Contraloría que tenemos radicadas en algunos territorios. De igual forma, recibimos también en la Contraloría General.
Las que están vinculadas con el delito económico y con hechos o presuntamente hechos de corrupción administrativa, las atendemos por su magnitud o complejidad o implicación de las personas que intervienen. O de lo contrario, las trasladamos bajo control a los órganos competentes o a la propia administración y en función de ello, en ocasiones, cuando se requiere, recibimos esa respuesta y tenemos también la misión de supervisar esos casos. Cuando esos casos se supervisan y consideramos que la persona que hizo la denuncia o presentó la queja no ha quedado satisfecha, pues ese proceso se puede volver a revisar y se le exige, en este caso, al organismo que emitió la respuesta, una nueva investigación sobre el caso. Sin embargo, existe una realidad y es que todos los hechos que se conocen no tienen todavía un esclarecimiento, no tienen una solución. Pero quiero invitar a la vicefiscal, por favor, porque hay un grupo de datos que ustedes tienen, que ustedes manejan, y ahora usted dirá, bueno, pero estas cifras son demasiado alentadoras. Quiero que me explique y regresar con el coronel, porque ¿qué sucede? En los hechos más graves, cuando se produce la denuncia oportuna, cuando se produce una actuación de todos los que están implicados desde la población, desde la institucionalidad, se observan resultados como estos que va a explicar la vicefiscal. Pero cuando esto no ocurre, bueno, pues lamentablemente no se esclarece el hecho, lamentablemente puede dar un signo de impunidad, de inseguridad o de que el delito está prevaleciendo en una zona determinada. ¿Es así, vicefiscal? Es así. La oportunidad es muy necesaria. Al punto que en el año anterior, es decir, en el 2023, nosotros llegamos a tramitar estas 627 denuncias. Y puedo aclarar, estas son a la Fiscalía. Estas son a la Fiscalía. Pero puede haber otro grupo de denuncias, coronel, que son a ustedes, que de hecho son la mayoría. Correcto. Que no son estas denuncias. Que no son esas. Y también a ustedes en la Contraloría, que no son estas. También las recibimos. Estas son denuncias donde las personas manifestaban infracciones que se estaban cometiendo en entidades económicas. Y cuando nosotros las investigamos en más del 58%, las personas tenían razón o con razón en parte. Más de la mitad. Más de la mitad. ¿Qué hicieron con estas personas entonces, con los implicados? Vamos a ver lo de la medida de prisión provisional en materia de que haya una severidad desde el primer momento. La oportunidad es necesaria, porque en la medida que el hecho se comete y la denuncia se puede radicar de inmediato, los fiscales podemos obtener medios de prueba de manera más rápida también. Aquí hay números, por ejemplo, 91% de las personas que estaban asociadas a delitos de violencia y droga fueron a prisión provisional. Fueron a prisión provisional. 90% en hechos de corrupción, 87% sistema electroenergético, proxenetismo 84%, combustible 83%, 81% medicamentos, 79% delitos contra el ganado. Son porcientos elevados, pero también estamos hablando de las modalidades más agravadas, de mayor lesividad social. Fíjate que en el 73% de todos los hechos que nosotros controlamos, se impuso esta medida de prisión. Estamos hablando de un contexto de incremento del delito. ¿Qué hay con las sanciones que solicitaron a los tribunales? Las sanciones también fueron severas. En estas mismas modalidades, nosotros tenemos porcientos superiores al 89%, porque el 89% fue la generalidad de todos los expedientes de FAS que nosotros controlamos, las personas que fueron, en este caso, acusadas en los tribunales, al 89% se les solicitaron penas de internamiento. Veamos esas cifras entonces de las sanciones que, reitero, fueron penas de internamiento, privativas de libertad o trabajo correccional con internamiento. 89.5 de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento de los imputados en este tipo de delitos. Sí, porque estamos hablando de las modalidades más graves. Violencia, drogas, corrupción, combustible, proxenetismo, contra el ganado, entre otros, por encima del 89%. Por encima del 89%. Estamos hablando de más del 90%. En violencia, un 95%. En droga, un 95%. En delito, por ejemplo, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, estamos hablando de casi un 93%. Sin duda es severidad, agradezco, puede tomar asiento, muy amable vicefiscal. Sin embargo, coronel, ¿por qué no podemos mostrar estos números en el resto de los hechos, digamos que es la mayoría? ¿Cuál es el llamado a la población para tratar de revertir la situación en medidas severas y que en definitiva el estado general del país pueda mejorar en función de mayor tranquilidad, de mayor cumplimiento de la legalidad? Humberto, como hemos evaluado en oportunidades anteriores, el enfrentamiento y la prevención del delito es un problema de todos en la sociedad.
es un problema en que todos tenemos que intervenir desde la base, sobre todo en ese lugar en la base donde se cometen los delitos, en el barrio, en los consejos, en los municipios. Ahora tenemos que hablar de la necesidad de la denuncia efectiva y rápida. La denuncia efectiva y rápida que las autoridades, que la población le haga a las autoridades competentes para la investigación, da mayores posibilidades porque obtiene las pruebas directamente del hecho. Si usted se demora, se pierden posibilidades investigativas. Si usted no denuncia acertadamente o tempranamente a una persona que en sociedad está cometiendo hechos delictivos, no puede tener la intervención de las autoridades policíacas, sobre todo del jefe del sector, que es la persona que en el trabajo comunitario juega un papel fundamental a este nivel. Y vuelvo con usted, vicecontralor, porque en el caso de lo que ustedes hacen, yo siento que hay como una especie de mito en la población positivo de la Contraloría, que cuando llega a la Contraloría se encuentran las situaciones, se encuentra lo que está pasando. Sin embargo, tengo que decirle que creo que mucha gente opina que ustedes deberían llegar con un carácter más sorpresivo a los lugares. Ustedes avisan cuando van a llegar al lugar. ¿Se sabe a la empresa a la que va a ir la Contraloría? Humberto, puedo explicarte lo siguiente. En el orden de atención a las quejas y denuncias de la población, y permíteme regresar a ese aspecto, es muy importante la atención oportuna y sobre todo con la imparcialidad que eso requiere. Me estoy refiriendo a la composición de las comisiones que investigan, me estoy refiriendo a identificar, nosotros tenemos un sistema de trabajo que nos permite identificar la composición de las comisiones, porque puede ocurrir que la persona que está investigando de alguna manera esté implicada, y eso nos obliga a ejercer una supervisión superior sobre esos casos. Ahora Entonces, bien, ¿por qué avisar a dónde van? ¿Por qué avisar? Avisamos porque el enfoque de nuestro trabajo, la estrategia principal de nuestro trabajo es preventiva, lo que no quiere decir que cuando llegamos y detectamos un fenómeno de esta naturaleza, actuamos con toda energía. Ahora bien, las administraciones conocen los planes de acciones de control. Previamente se conoce, se preparan y trabajan en función de ello. Pero, ¿y si ese tiempo les permite para prepararse sobre la base del engaño? ¿Ustedes pueden encontrar ese engaño? De hecho, lo encuentran la mayor parte de las veces cuando existe. Puedo asegurarte que cuando hay un fraude contable o cuando hay una pérdida de documentos o cuando hay una información que se prepara para mostrarle al auditor, nosotros tenemos las técnicas y procedimientos de auditoría que nos permiten identificarla. Y de hecho, es muy grave cuando lo identificamos y lo detectamos. Las medidas que se pueden adoptar desde el punto de vista legal, vicefiscal, para estas personas que en una entidad, ya saben, viene la Contraloría y digo, bueno, me voy del país, voy a irme del país porque viene la Contraloría para acá y sé que ando en algo, ¿puede retenerse esa persona en territorio nacional? ¿Pueden aplicarse otras medidas desde el primer aproximamiento, o sea, la primera aproximación de la Contraloría? Sí, incluso antes de radicarse la denuncia se puede aplicar administrativamente a la prohibición de la salida del país. Pero la ley del proceso penal, una vez radicada la denuncia, nos da una amplia gama de medidas cautelares, o sea, en esta nueva ley. Tenemos la prohibición de la salida del país, tenemos la fianza, el embargo y el depósito preventivo de bienes, tenemos la prohibición de enajenar determinados bienes que las personas hayan adquirido como consecuencia de este actuar ilícito. Es decir, hay una amplia gama de medidas cautelares que hoy estamos en mejores condiciones con esta nueva ley. ¿Y por qué, si todo esto es así como ustedes plantean, suceden lamentablemente hechos como este que vimos el viernes aquí, en el noticiero de nuestra televisión? ¿Por qué, en opinión de ustedes, policía, fiscalía, contraloría, puede llegar a ocurrir algo tan lamentable como esto y que ha impactado a la población? Esa cantidad enorme de pollo, un producto tan sensible en un momento, en una circunstancia como esta. ¿Por qué ocurre esto a pesar de todo lo que ustedes están diciendo? Puedo decirte lo siguiente. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza y de esa magnitud, han estado manifestándose durante un largo periodo de tiempo. Lo primero que ocurre es que se incumple lo que está establecido. No se establecen adecuados sistemas de control interno, falta exigencia administrativa, prolifera la indisciplina y también, en algunos determinados momentos, la concertación para delinquir y para apropiarse de esos recursos. Si ustedes llegaran a esos lugares de forma sorpresiva, ¿pudiera evitarse esto, en opinión de ustedes, en la Contraloría?
Bueno, pudiera ser una vía, pero no creo que exactamente el hecho de que lleguemos de forma sorpresiva nos permita identificar el problema. Porque desde la óptica que nosotros evaluamos el tema, desde las acciones de prevención y control, desde la exigencia administrativa, la propia administración y sus trabajadores deben garantizar el cuidado de los recursos y sobre todo el destino que tienen esos recursos. ¿Qué dice la policía? Bueno, Humberto, la policía, el Ministerio del Interior en sentido general, ha venido trabajando en la prevención de este tipo de conductas. Se han adoptado un grupo de medidas, sobre todo vinculadas entre la Dirección de Protección, el Cuerpo de Bomberos de Cuba, para hacer seguimientos nocturnos en conjunto con las administraciones, para determinar la capacidad y la calidad del servicio de custodia que se le brindan a estos productos en aquellos lugares sensibles para la población, como son escuelas, hospitales, bodegas, centros de expendios de alimentos, y se ha podido determinar ahí que en muchas oportunidades existe descontrol por parte de las administraciones en cuanto a la custodia de estos bienes. El personal que se utiliza para custodiar los mismos no tiene la idoneidad o incumple con los deberes que tienen que razonar, así como se vulneran algunos principios para la seguridad y protección de los lugares. Sobre todo los elementos fundamentales está dado por un problema de descontrol y un problema de ineficacia. En función de esto, nosotros se han adoptado un grupo de medidas como la acusación por incumplimiento del deber de preservar los bienes en unidades económicas estatales cada vez que llegamos a los lugares y evidenciamos que no existen los custodios necesarios, que no existe la protección para estos medios por la afectación que este tipo de conducta produce para los intereses y la satisfacción de la población. Vicecontralor, vicefiscal, muchas personas están diciendo, pero los responsables no son únicamente los que están tocando el pollo, no es únicamente el que toma la caja, el que lo transporta, y los jefes, y la responsabilidad colateral de todos los que tienen en esa administración y en los que dirigen esa administración, una responsabilidad directa en preservar esos bienes del Estado. Evidentemente, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, ha faltado la supervisión superior y ha faltado sobre todo en el nivel jerárquico superior de los lugares donde ocurren estos hechos, control y exigencia. Evidentemente, la responsabilidad colateral de las personas que están en el nivel jerárquico superior no se ha aplicado. Y a nosotros nos parece, insistimos, en que la implementación y diseño de adecuados sistemas de control, el ejercicio de la contabilidad, una contabilidad que registre adecuadamente los hechos y sobre todo la exigencia administrativa es fundamental para evitar estos hechos. Queda mucho por decir, pero me quedan unos 3 minutos y quiero aprovecharlo en lo siguiente. El espacio digital está jugando un rol fundamental. Yo quiero traer un ejemplo, coronel, en la preparación del programa. Yo se lo mostraba y le decía, quiero escuchar esto en el programa. Editamos el audio porque es un poco más largo y que usted vea cómo, fíjense, estamos hablando de dos cuestiones. Estamos hablando de realidades objetivas, materiales, que ocurren y que se están enfrentando y que hay que enfrentarlas mucho más. Pero estamos hablando también de un espacio digital en el que ocurren cosas increíbles como esta. Vamos a escuchar de qué se trata. Adelante. Yo estoy vivo ahora mismo gracias a mi hija. Yo vengo por casa de mi papá por todo primero. Y lo que acabo de ver, lo que me acaba de suceder a mí en años, yo nunca había visto eso. Más de 20 chamacos cayendo la puñalada y a machetazo a todo el que pasara por ahí. En moto, caminando. Y hermano, y hay un chamaco de toda la banda esa que le estoy diciendo, acelerando con mi hija y con mi chamaco. ¿Entiendes? Como de cera a cera, ¿ves? Le estoy explicando y dice que no, que para arriba a mí. Y le digo a mi hijo, corre, corre. Y mi hijo no quiere correr, yo para quedarme empiezo a trotar para el lado, trotando, cuidando a la chamaca. Mi hija así se desprende con un yabó que venía delante de mí, con una Eva. Y esa gente no le importó. Y viene una moto eléctrica, que es la que me salva también, con una banda. Y esa gente le volaron arriba la moto eléctrica esa, la verde esa que parquea gente. Y le han caído a machetazos y a puñalar en primera ahí, con niños cargados, sin necesidad. Lo que ha bajado las ambulancias, sube y baja, sube y baja. Chamacos parecen quimicados, eso de 20 y picones años, un solo patrullero y no podía con toda esa gente. Y pidiendo los refuerzos. Como está Cuba, papá. Esto es para volverse loco. Coronel, ¿dónde estaban las patrullas ese día? ¿Por qué fue una sola patrulla? Bueno, Humberto, hemos Ese reiterado. audio le dio la vuelta a Cuba, usted está consciente. Correcto, el audio le dio la vuelta a Cuba y al mundo, y también sabe, esto es un hecho que supuestamente ocurrió en la calle Primelle hace aproximadamente 1 o 2 meses de este propio año. Pero fíjese qué importante está, y usted hablaba del combate en el espacio virtual. Nosotros también tenemos un fuerte combate en el espacio virtual que va encaminado precisamente a la difusión de información y noticias falsas con el objetivo de crear una percepción de inseguridad en la población.
De acuerdo con las informaciones que disponemos, la mayoría de estas acciones se ejecutan desde el exterior. Y precisamente esto no es más que el objetivo que tiene el enemigo, de difundir información, crear calamidad, crear temor en la población de que salga a la calle para poder difundir su matriz de inseguridad ciudadana en el país. Esos hechos son totalmente falsos. ¿Eso no ocurrió? No ocurrió. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, consumimos media hora. Este fue un programa general para que usted sepa que volvimos, que van a regresar cada una de... O sea, va a regresar la policía, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, va a regresar la Contraloría. Se me ocurre, por ejemplo, preguntarles, vamos a regresar en 2 semanas. Vamos a estar también, por cierto, en Radio Rebelde, no puedo olvidarlo, muy importante. Vamos a estar un miércoles en la televisión y un miércoles Hacemos Cuba en Haciendo Radio. Ahí van a estar todos los invitados la próxima semana para ampliar un poco lo que aquí se quedó, que por cierto fue bastante. Pero quisiera, tal vez con la Contraloría, ¿qué tema usted sugeriría, le parece importante para una próxima oportunidad, para en 2 semanas debatir aquí en el programa, en el universo tan grande de asuntos? A partir de la información de que disponemos y de las tendencias que se reiteran, a nosotros nos parece que el sector de comercio y la gastronomía pudiera ser un sector en que pudiéramos evaluar, analizar causas y condiciones, reiteración de desechos, y estaríamos dándole también un enfoque preventivo y de enfrentamiento a los fenómenos que ocurren en esa actividad. Comercio y gastronomía con la Contraloría, aquí en Hacemos Cuba. Puede ser. Bien, lo valoramos y me parece interesante. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué tema traen? Yo creo que nosotros deberíamos dedicarle un programa a la violencia basada en género, es decir, a la violencia también en el escenario familiar y especialmente contra las mujeres y las niñas. La violencia. Sí. Bien. ¿La policía? No, creo que nosotros también pudiéramos trabajar en la misma línea que va a trabajar la Fiscalía. La violencia, pero sobre todo vinculado a los delitos contra el patrimonio. ¿Y qué acciones viene realizando hoy el Ministerio del Interior de conjunto con el resto de los factores de la sociedad en función de la evitación de este tipo de conductas? Bien, entonces se comprometen aquí. Contraloría regresa y vamos a hablar de las acciones de control en el comercio y la gastronomía. Fiscalía, la violencia de género. Y ustedes, la violencia en sentido, digamos, de los delitos patrimoniales. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿No nos queda tiempo? Como no, Humberto, decirle a nuestra población que las acciones que hemos venido desplegando han permitido un incremento en la actuación y en la respuesta a las denuncias de la población. Igualmente, han permitido evitar un escenario delictivo y nocivo aún más complejo en esta difícil situación. Y expresarle que los miembros del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dirigidos por el partido y en estrecha unión con el pueblo, seguiremos en el combate sagrado de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana. Más detalles en Radio Rebelde el próximo miércoles y nosotros aquí Hacemos Cuba. Todos hemos tenido grandes amores, pero imaginen el caso de figuras como Martí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo trasladaron a su obra? Decía José Martí, nuestro apóstol, qué triste es este don de ver las personas por dentro. Pienso en ti como lo perfecto, lo único, lo más bello. Pienso en ti y vivo. Tú sabes que poesía y sexualidad van de la mano. Qué romántico. Te veo muy loco. ¿Qué será mañana? Vamos a ver. Acuerdo no es amor.